¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Exacto. En este mundo y en este instante está cumpliéndose hoy un siglo del nacimiento de uno de los líderes más importantes de la historia de la humanidad. No necesitamos mencionar su apellido, con su nombre basta. Hace 100 años nacía Fidel Castro. Cuando lo despedimos, partió hace 10 años, en 2016, el 25 de noviembre, el mismo día de Diego Armando. Tampoco hace falta mencionar el apellido. Todos teníamos claro que se trataba de la personalidad más descollante del siglo XX que seguía viva en el siglo XXI. Claro, Fidel vivió 9 décadas. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Y podríamos pensar en Fidel, a esta altura de las cosas, como un faro, como comandante de una revolución socialista de fines de los años 50, para el futuro de toda América Latina, más allá de los lenguaraces que pueden decir cualquier cosa al respecto, y también para muchos otros liderazgos en el mundo. Cuando se lo critica a Fidel, un hombre falible que habrá cometido muchísimos errores seguro, se lo critica por sus méritos, por haber convencido a Cuba de que era posible una revolución, por haberla llevado adelante, por haberse peleado con Estados Unidos todo lo necesario a lo largo de décadas y décadas, por haber formado a un pueblo, por la salud, por la educación, por la cultura, por la independencia. Y sobre la precisión, tanto Fidel como muchos otros integrantes de su generación, incluyendo ahí al Che Guevara, pensaban que siempre hay que entender que el enemigo es el fascismo. Tiene muchas formas y puede tener nomenclaturas distintas. Pero aquellos que en el futuro reivindicarán, sin mencionarlo, liderazgos muy tóxicos para la historia de la humanidad, por ejemplo, aquellos que concluyeron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, también saben claramente que cuando se nombra a Fidel, se nombra a ese enemigo, al enemigo del fascismo. Cuando Salvador Allende asumió como presidente de Chile, segundo proceso socialista, en este caso por democracia, no por revolución, en el continente, en el patio trasero de Estados Unidos, Fidel Castro se apresuró a visitar Chile. Entendió que había ahí un puente. También lo entendió el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nunca pudo derribar la revolución cubana hasta hoy, y que sin embargo activó muchísimo para que hubiera un golpe de Estado que terminó en el 73 con el gobierno de Salvador Allende e incluyó la escena de su propia muerte. Es más, Salvador Allende murió con una metralleta que le había regalado en esa visita Fidel Castro. Fidel Castro estaba seguro, por las condiciones en que Salvador Allende, por vía democrática, pero con el 30 y pico % de los votos, había llegado al poder, que su revolución, el sueño de una utopía socialista democrática, estaba muy en peligro. ¿Cuántas veces quisieron matar a Fidel a lo largo de los años y los años posteriores a la Revolución Cubana? Docenas de veces. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé. ¿Y para cuántos líderes del futuro? Fidel, su actitud, su coraje y también su formación como estadista fue completamente un ejemplo. Esto decía aquel día, 2 de diciembre del 71, en Santiago de Chile. Hemos aprendido la comprobación más de otra ley de la historia. Hemos visto el fascismo en acción y hemos podido comprobar un principio contemporáneo, que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de los explotadores en el mundo de hoy
como ya se ha conocido nítidamente por la experiencia histórica, tiende hacia las formas más brutales, más bárbaras de violencia y de reacción. Y todos conocen la historia del fascismo en diversos países, en los países que fueron las cunas de esos movimientos, cómo surgieron, pero ¿qué hacen los explotadores cuando sus propias instituciones ya no le garantizan el dominio? ¿Cuál es su reacción cuando los mecanismos con que han contado históricamente para mantener su dominio les fracasan, les fallan? Sencillamente los destruyen. No hay nadie más anticonstitucional, más antilegal, más antiparlamentario y más represivo y más violento y más criminal que el fascismo. Fidel Castro Ruz era un hijo de un campesino español radicado en Cuba, de alto nivel económico. Por eso pudo estudiar Derecho en la Universidad de La Habana durante la dictadura de Batista. Tuvo una formación católica jesuítica. De hecho, la curiosidad histórica de que la Revolución Cubana nunca rompió relación con la Iglesia Católica, más vale al contrario, acentuó esa relación habida cuenta del catolicismo atávico de una parte grande de la sociedad cubana. Fidel fue un líder de la izquierda marxista en América Latina, pero siempre un hombre dispuesto a escuchar. Se hizo muy famoso con el intento de asalto al cuartel de Moncada en 1953. Alguien, un joven cubano lleno de ideales, había liderado un proceso para intentar terminar con la dictadura. Salió mal, terminó detenido, lo juzgaron, se defendió a sí mismo como experto en derecho. Dijo ahí una frase muy famosa en la historia: la historia me absolverá, no este tribunal. Y después pasó lo que pasó: su exilio en México, el encuentro con el Che Guevara, el viaje en el Grama, el ingreso a Cuba clandestino, un grupito de hombres que se convencieron de que había una posibilidad si se trabajaba con el campesinado explotado, y se lo convencía de que no daba más, no daba para más. Después de la revolución, Fidel no solamente fue popular en Cuba y en América Latina, sino en muchos lugares del mundo. Es más, cuando vino a la Argentina a principios de los 60, antes de anunciar el carácter marxista-leninista de la revolución, eso ocurrió años después de la toma del poder, era saludado por el diario La Nación y por la clase alta acomodada argentina, que emparentaba su lucha contra el autoritarismo con otras luchas contra otros autoritarismos como un héroe público. Después Estados Unidos se le puso de punta y muchos países del patio trasero con dirigencias coloniales se pusieron de punta con Fidel. Argentina tuvo una relación de tú a tú con Fidel. La presencia del Che Guevara en la revolución seguramente influyó muchísimo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución? Porque muchas veces se dice que el peronismo a partir del 17 de octubre llevó adelante una revolución pacífica en la Argentina. ¿Con qué criterio abordamos la palabra revolución en el siglo XXI? ¿Siempre es una revolución que incluye la toma armada del poder, o ha habido y seguirá habiendo en medio de las evoluciones otras revoluciones? Fidel, ¿qué es revolución? Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo,
solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Para los que amamos un mundo diferente del mundo inmundo en que hemos nacido, para los que tenemos esperanza en el futuro de la humanidad, líderes como Fidel, hostigadísimos por el imperialismo y sus socios, por los devotos de la derecha y el capitalismo a ultranza, significa para el resto del mundo un líder de los países del tercer mundo, que entendió muchas cosas antes que el resto, incluyendo ahí el internacionalismo proletario. Recuerdan que en la relación histórica con el peronismo hubo un momento en que John William Cook, cuando era secretario general del movimiento clandestino con Perón exiliado, le propuso al líder que fuera a vivir en La Habana, que viviendo en La Habana se simplificarían cosas que no estaban muy claras cuando él vivía en la España franquista. Recordemos que ahí fueron al comienzo de la revolución a trabajar en el periodismo muchos hombres muy importantes para el futuro, Rodolfo Walsh, por ejemplo, o Gabriel García Márquez, por ejemplo, cuando también se juzgó la necesidad con Prensa Latina de que la revolución tuviera una agencia de noticias propias y no fuera víctima de las noticias permanentes de las agencias de noticias estadounidenses. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a... Durante los años del camporismo, durante el periodo del camporismo y después, la presencia de ida y vuelta, la reanudación de relaciones comerciales, la importación de vehículos fue muy fuerte. Durante los años del kirchnerismo también lo fue. Fidel intuía, al mirar la escena de América Latina, que había un combinado de liderazgos distintos, pero que él tenía que estar allí apoyando con su experiencia y con el poderío económico posible en Cuba a otros procesos. Por eso el puente con Venezuela y Hugo Chávez, el petróleo. Por eso el apoyo y la presencia física de Fidel cuando asumió Salvador Allende. Por eso le prestó un avión a Evo Morales para que viajara a China cuando Evo Morales y Bolivia no tenían avión propio. Por eso las idas y vueltas con figuras muy importantes, con Rafael Correa, con Lula da Silva. Fidel siempre estuvo y fue una figura tutelar. A pesar del hostigamiento estadounidense permanente a la figura de Fidel y a la Revolución Cubana, uno de sus famosos discursos en la Argentina, el discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho o de la UBA. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Les he expresado y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones y me alegro más la experiencia modesta de nuestro país y cómo día a día aprendíamos cosas nuevas y cuando luchábamos contra el
30% de analfabetismo. Qué lejos estamos de pensar que un día estaremos masificando los estudios universitarios, extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llaman soñadores decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores no existen, se lo dice un soñador. Una milonga para Fidel. Osvaldo Pugliese con dos cantores, con Jorge Maciel y Alfredo Belusi. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano campeón. Hay que ser marxista-leninista, comunista, para reconocer el valor de la vida de Fidel, de ninguna manera. Estamos compartiendo una foto ahora de Fidel con el Papa argentino, Francisco Jorge Bergoglio. Dos potencias se saludan en la lógica de Gatica. Fidel es y será un líder unánimemente reconocido en el mundo por aquellos que entienden cómo se hace política y para qué se hace política, y cómo se hace política según las épocas. Hoy en el mundo también se celebra, se festeja, se conmemora, se recuerda el Día del Zurdo, 13 de agosto al Día del Zurdo. ¿Es un homenaje a Fidel? No lo sabemos. Sí sabemos que con otro zurdo muy famoso de la historia, otro al que no hace falta mencionar por su apellido, Diego Armando, trazó una relación extraordinaria. Y después está la historia grande con Ernesto Che Guevara, que se deslumbró con Fidel cuando lo conoció en un bar en Costa Rica, en el exilio. Lo siguió, fue una figura fundamental del proceso revolucionario, fue después ministro en Cuba, responsable de la economía, corporizó la idea del internacionalismo, yendo a luchar a otras partes, y finalmente se fue de Cuba rumbo a lo que finalmente sería su muerte. El 18 de octubre de 1967, en un acto en conmemoración del legado de Ernesto Che Guevara, que ha sido asesinado, Fidel Castro dice sobre el Che: si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. El tema de la oratoria de Fidel, los discursos, la capacidad poética, la extensión. Gabriel García Márquez cuenta que cuando Fidel llegó al poder, cuando triunfó la Revolución Cubana, un diario de La Habana, un diario de Bogotá lo mandó a La Habana en avión para que hiciera la cobertura del inicio del gobierno de los barbudos que habían bajado de la isla maestra, de la Sierra Maestra. Cuando llegó a la isla, una cola larga, mucho control en el aeropuerto, empezó a escuchar que Fidel hacía su primer discurso en el aeropuerto. Demoró un rato
el trámite en el aeropuerto, subió a un auto. La radio seguía transmitiendo el discurso de Fidel. Llegó al centro de La Habana, se alojó en un hotel. Fidel seguía hablando. Deshizo su equipaje. Salió a la calle. Fidel seguía hablando. Llegó a la plaza. Fidel seguía hablando. Fidel habló 6 horas seguidas en su primer discurso en público. Tenía cosas que decir, pero evidentemente también tenía cosas por hacer. 100 años hoy de su nacimiento, 10 desde su muerte a los 90, el próximo 25 de noviembre. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo. Silvio Rodríguez cantando a todo lo bueno de ese proceso. Esta es la canción del elegido. ¿Eligió el destino a Fidel Castro o Fidel Castro fue una obra del pueblo cubano y de las dictaduras que lo asolaron? Las respuestas, como siempre, flotan en el viento. Y al fin bajó hacia la guerra. Desde el lunes de la semana pasada se conoce la presión que ejerció la Embajada de los Estados Unidos sobre una cooperativa de servicios públicos de electricidad y de internet de Neuquén, la CALF, que anunció que le iba a comprar fibra óptica a la empresa china Huawei. La empresa china Huawei es proveedora de fibra óptica de empresas como Telecom, como Claro, como Movistar. De hecho, es socia del grupo Clarín desde hace mucho tiempo en el despliegue de las antenas 5G para los celulares que abastece Telecom y Personal desde hace tiempo. También le hizo el servicio de internet a River, a la cancha de River, al Monumental. Pero para el gobierno de Donald Trump, esta contratación por parte de la CALF vulneraba la seguridad estratégica de Vaca Muerta, que es un activo en el cual tiene hace tiempo posados sus ojos el gobierno de los Estados Unidos. La propia CALF le mandó una carta a la Embajada de los Estados Unidos cuando recibió las primeras advertencias por WhatsApp de que les iban a retirar la visa a sus directivos, a 18 de sus directivos, por haber iniciado estas negociaciones con una empresa china, pero que, como les digo, trabaja con empresas argentinas hace muchísimo tiempo. Y esta mañana, en un foro dedicado a la energía que organizaba la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, el embajador Peter Lamelas, designado por Trump, amigo personal del presidente de los Estados Unidos, fue un poco más allá en la presión. Dijo esto. Quiero repetir eso. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional. Seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI. Entienda eso. Cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta. Seguridad nacional de ambos países, dice el embajador estadounidense. ¿De qué ambos países? Me permito preguntar. Porque Vaca Muerta es una roca que está en el subsuelo de la provincia de Neuquén, en la República Argentina. No sé qué otro país podría poner en juego su seguridad nacional por el hecho de que la cooperativa de Neuquén le compre fibra óptica a una compañía china. Claro, Lamelas tiene a su cargo una
política exterior que Trump viene ejecutando con puño de hierro desde que asumió en toda América. Trump obligó, por ejemplo, a los concesionarios del Canal de Panamá a deshacerse de un socio chino y a incluir una compañía estadounidense porque consideraba Trump que eso también vulneraba la seguridad nacional de los Estados Unidos, que China estuviera presente en el consorcio que administraba el Canal de Panamá. Pero claro, en este caso, los directivos de la CALF han insistido una y otra vez que ellos lo único que buscan es un proveedor de la mejor calidad al mejor precio y que no hay una empresa estadounidense que venda lo mismo que vende Huawei más barato. Es una batalla que Estados Unidos ya perdió hace mucho tiempo, que la perdió incluso antes del anterior gobierno de Trump, que es la batalla por el 5G, una batalla que Estados Unidos perdió de manera tan lapidaria en términos tecnológicos de quién llegaba antes a conseguirlo, que en todo Asia se desplegó el protocolo 5G mucho antes que acá, hace ya muchos años. En Paraguay, por ejemplo, donde se licitó el protocolo, sí, el espectro 5G, para ver quiénes lo armaban, quiénes tendían las redes y la fibra y todo lo que hace falta para explotarlo, para que tenga online su servicio, bueno, directamente excluyeron a las empresas chinas de la posibilidad de participar. Igual que pasó acá en la licitación de la hidrovía. En la licitación de la hidrovía, por el diseño de la licitación, estaban excluidas las empresas que tuvieran participación estatal, básicamente para correr del medio a la compañía china que se ofrecía para hacer el dragado. Y esto, bueno, fue obviamente sugerencia de los Estados Unidos. Peter Lamelas dijo también esto. Pregúntanse por qué uno de los países más capitalistas y más libre en el mundo, los Estados Unidos, ¿por qué en los Estados Unidos no se puede comprar ni vender equipo de Huawei? No hay duda que las empresas de los Estados Unidos son líderes globales de seguridad y transparencia, y esas empresas de los Estados Unidos no usan tecnología crítica de China. Claro, la embajada china hizo una ironía respecto de esto, porque, claro, Estados Unidos históricamente defendió la libertad de comercio y en este caso, bueno, lo que están diciéndole a un país es que no puede elegir con quién comerciar. Le están diciendo que el proveedor de un país es peligroso y justamente ese país es el que asoma como la competencia por el dominio en la geopolítica mundial de Estados Unidos. Claro, la embajada china va al punto de la libertad de comercio y le endilga una contradicción a Estados Unidos que resulta evidente, aun cuando, por supuesto, en esa carrera tecnológica, China efectivamente despliega subsidios y recursos que Estados Unidos no puede desplegar porque su propio sistema no se lo permite. China maneja las empresas bajo un criterio de planificación que parte efectivamente del Partido Comunista, pero eso no quiere decir que a los datos de los neuquinos o de las empresas que trabajen en Vaca Muerta va a acceder el Partido Comunista. Eso ya es una especulación. Pero claro, tiene sus razones para especular en este sentido Trump, porque efectivamente no solo la carrera tecnológica la está ganando China, sino también crecientemente la carrera económica. Y por eso el embajador que mandó Trump habla de los recursos argentinos casi como si fueran recursos de ellos. Escuchá este tercer fragmento. Seguimos muy de cerca cada proyecto y confirmo que plenamente van a ser muchos resultados grandes por venir.
La pregunta ya no es si Argentina va a convertirse en una potencia energética. La verdadera pregunta es quién va a ser parte de esta transformación. La energía va a mover el mundo. Viene aquí de Argentina. En los próximos 30 años, la energía que va a mover del mundo viene aquí mismo de Vaca Muerta. Y estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Claro, no pierdan esta oportunidad, se los dice a los empresarios que quieran, siguiendo las reglas de los Estados Unidos, trabajar en este activo estratégico ubicado en Argentina. Porque a quienes eventualmente quieran buscar proveedores más baratos, por ejemplo de China, y bueno, los van a amenazar con sacarles la visa, ¿no? Mientras más estratégico sea el contrato del que se esté conversando, más energía le van a poner seguramente a hacer lo mismo que hicieron con la CALF, que en definitiva por ahora se mantiene en su sitio y dice vamos a contratar al que más nos convenga. El que no dijo nada todavía es el canciller Pablo Quirno, porque a la Cancillería Argentina también mandó una carta esta cooperativa neuquina. Dicho sea de paso, aprovecho para reconocer la gran primicia de Andrés Lerner en el canal de streaming Se Viene, que fue el primero que contó sobre esta presión indebida. Claro, el canciller Pablo Quirno se está haciendo bien el boludo sobre esta protesta. También se está haciendo bien el boludo con los argentinos que detiene el ICE en Estados Unidos, la migra de Trump, el ICE. Se hizo el boludo con la niñera, que ahora liberaron porque pagó $10.000 de fianza. Se hizo el boludo con el futbolista, al que también detuvieron cuando estaba trasladándose desde Miami. Juega en Miami el chabón, se estaba trasladando a otra ciudad a jugar un partido de fútbol de primera división. Bueno, sobre estos evidentes atropellos a la seguridad más elemental de ciudadanos argentinos que viven en Estados Unidos, la Cancillería no dice nada. Y sobre la amenaza que hace ahora públicamente el embajador de un país extranjero a una empresa que trabaja en un sector clave de nuestro país, en una región que está llamada a ser la del mayor crecimiento de los próximos años, tampoco dice nada. Claro, es por eso que nos están manejando medio como si fuéramos su patio trasero, porque un poco lo estamos tolerando. En Colombia, por ejemplo, acaba de ganar un amigo de Milei, Abelardo de la Espriella, otro ultraderechista, que directamente vivía en Miami antes de ser electo y que ahora va a vivir en Colombia porque fue electo presidente de Colombia. Pero una de las primeras cosas que hizo, incluso en medio del terremoto que mató 270 personas en distintas ciudades de su país, una de las primeras cosas que hizo fue aceptar que Estados Unidos vuelva a desplegar su ejército en Colombia. Algo que, bueno, no dio los mejores resultados cuando, de la mano de Álvaro Uribe, anteriores gobiernos de Estados Unidos llevaron adelante el famoso Plan Colombia. Mirá lo que decía el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ayer en un encuentro en Panamá, justamente sobre la incorporación de Colombia a la así llamada Coalición de las Américas contra los cárteles. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC. También me enorgullece anunciar que Colombia se va a unir a la ACCC, convirtiéndose en su 19º miembro. Y a través de su recién investido presidente, como a nosotros nos gusta llamarlo, el Tigre, Colombia ya le ha pedido al Departamento de Guerra que se sume a la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y a las redes terroristas. Muchas gracias, dice Pete Hegseth. Claro, de vuelta, menos de una semana tardó. Y lo que casi en paralelo anunció fue un llamado a todos los países de América Latina que forman parte de esta coalición a irse de la Corte Penal Internacional,
que es la que pidió juzgar por crímenes de guerra a Benjamín Netanyahu, el premier también ultraderechista de Israel, entre otros criminales de guerra. Our nations retain our sovereignty and our ability to deploy our own warriors in our own defense. Nuestras naciones conservan su soberanía y su capacidad de desplegar a sus propios combatientes para su propia defensa. Jamás renunciaremos a nuestro derecho absoluto a defendernos de las amenazas a nuestra seguridad y a los ciudadanos de mi país y de los suyos. Respondemos únicamente ante nuestros propios ciudadanos y nuestras propias constituciones, no ante burócratas internacionales no electos. Por eso insto encarecidamente a todos los miembros de esta coalición a abandonar la Corte Penal Internacional y a rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y a sus tribunales de su soberanía. ¿Quién está amenazando la soberanía de los gobiernos de Sudamérica? ¿Quién se está metiendo en sus negocios más jugosos, más prometedores? Da la sensación de que no es la Corte Penal Internacional, pero por si quedaba alguna duda, anteayer, quizás en el mayor agravio oficial en décadas de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, hacia nuestra región, el Departamento de Estado hizo público un videíto que dice abiertamente que Estados Unidos va a ser el que mande en América y que nadie lo va a poder discutir. Es loco porque es algo que medio que ya sabíamos que ellos pensaban, pero que ahora dicen explícitamente, cuando durante décadas nos intentaron convencer de que cada vez que intervenían en un país, que cada vez que hacían la guerra, era en nombre de la democracia, en nombre de la paz, en nombre de los valores de Occidente. Así dice un fragmentito de este video que subieron anteayer, martes, a las redes del Departamento de Estado, que está relatado por Kevin Cabrera, el embajador estadounidense en Panamá. Casi un clon de Peter Lamelas, casi un clon del embajador que Trump ahora quería mandar a Brasil y que desencadenó la pelea con Lula. Escuchá y yo traduzco. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. Through the execution of Operation Absolute Resolve. Avanzamos hacia la época actual, donde la doctrina Monroe ha encontrado a su más reciente defensor en el presidente Trump. Mediante la ejecución de la operación Absolute Resolve, Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a suelo estadounidense para que respondiera ante los cargos de narcoterrorismo. Esta maniobra calculada envió un mensaje contundente a todo el hemisferio que reforzó el propio presidente Trump. Y ahí dice lo de nunca más se va a desafiar la hegemonía estadounidense en nuestro hemisferio. A lo largo de más de 2 siglos, sigue el embajador, la declaración de Monroe moldeó la política exterior de Estados Unidos. Lo que comenzó como una advertencia a las potencias europeas evolucionó hasta convertirse en un marco de dominio regional, de regional dominance, que hoy en día sigue siendo la piedra angular de la estrategia estadounidense en el hemisferio. Si vos pensás que te queda lejos esta cuestión de la geopolítica, de la invasión a Venezuela y de la captura o secuestro, más bien diría yo, de Nicolás Maduro para jugarlo en Estados Unidos, te cuento una noticia de hoy. La metalúrgica mendocina que protagonizó la primera privatización de la era Javier Milei, IMPSA, acaba de firmar un contrato con la Venezuela ocupada por Trump, con la Venezuela de Delcy Rodríguez, para retomar la construcción de 2 centrales hidroeléctricas que quedaron a medio terminar en 2013 y que justamente hicieron tambalear a esta metalúrgica, IMPSA, que es una de las industrias más importantes de la Argentina. Argentina no tiene muchas fábricas de
turbinas, reactores, de líneas de alta tensión, de tuberías complejas. Eso es IMSA. Y IMSA, que fue rescatada en su momento por el gobierno peronista de Alberto Fernández, junto con el radical de Rodolfo Suárez en 2021, estaba funcionando más o menos bien bajo ese control, pero fue privatizada a manos de una empresa estadounidense. IMSA, ahora en manos estadounidenses, obtuvo una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, para saltearse la lista negra que había en Venezuela y retomar la construcción de estas dos gigantescas hidroeléctricas que van a ser durante los próximos años la obra hidráulica más importante de América Latina. Entonces, siendo el patio trasero, teniendo a un embajador que dice así abiertamente en un foro de negocios que no va a permitir que las empresas argentinas contraten chino, teniendo a un departamento de Estado que saca un video que abiertamente dice que Estados Unidos va a ser el actor dominante en América y que los demás nos vamos a tener que someter. Bueno, en este contexto es en el que tenemos a una empresa estratégica de nuestro país que podría estar proveyendo en manos nacionales turbinas súper complejas y que van a requerir un montón de laburo de ingenieros, de técnicos, de científicos y demás. Y en vez de eso, tenemos una ex empresa argentina que fue comprada, apenas asumió Milei, por una estadounidense y que ahora va a poder hacer las turbinas que por el bloqueo estadounidense no había podido hacer cuando todavía no había sido secuestrado Nicolás Maduro. No nos queda tan lejos, es bastante concreto lo que está pasando con la política exterior de Milei y con el alineamiento automático con los Estados Unidos. Es prácticamente como una invasión sin haber disparado un solo tiro. Es la concreción del sueño de muchos allá en el norte y la frustración de los planes de otros acá en el sur que pensaban que quizás seguíamos siendo un país independiente. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera!
no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera Yanquis de América Latina. Desde el barrio hasta la cordillera. Fuera Yanquis de América Latina. Este continente ya decidió su bandera. Vamos a hablar con Rodo Tailade, diputado nacional, que ha denunciado una situación tremenda. Hace unos meses nada más, cuando Adorni era jefe de gabinete, contrata una empresa, ATX. Esa empresa la contrata para que distribuya los mensajes que quiera dar el Estado. El Estado como, digamos, qué sé yo, vacunación, algunas cuestiones que todos deberíamos saber, mails, mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Contrata a esa empresa por 3.500 millones de pesos, creo, ahora me va a corregir si no, Rodo, y le transfiere la base de datos del RENAPER. Con esa base de datos vienen ahora empresas que van a cobrarte deudas y le dicen, che, vos podés intimar a las personas que tienen deuda en la Argentina con la base de datos que tenés. Esa base de datos la utilizan para presionar a los familiares de los deudores. Por ejemplo, Rulo le debe a una tarjeta de crédito, no importa cuál, y esta empresa llama a la mujer de Rulo, al hijo de Rulo, al jefe de Rulo, totalmente ilegal. Diputado, ¿cómo anda usted? Buenas tardes. Y buen día también a Raúl. Bueno, estamos acá escuchándote con Rulo atentamente. Contanos bien cómo es el servicio que da ATX. Bueno, lo primero que hay que decir es que fue una licitación que sacó Adorni. Es decir, Adorni, antes de mediados del año pasado, era secretario de Comunicación. Y convoca, le pide al jefe de gabinete que llame a una licitación para el envío de 650 millones de SMS, llamadas de voz automatizadas y mensajes de texto. Después él asume como jefe de gabinete y él mismo termina autorizando el llamado a licitación que había pedido Adorni como secretario de Comunicación. Gana muy rápidamente la licitación ATX, una empresa que digamos que habitualmente se presenta en este tipo de cosas. Acá ya hay una primera irregularidad, que se presentan 3 empresas a la licitación. 2, ATX y Ariatech, son exactamente lo mismo, y la tercera, Mobilegate, también tiene muchos puntos en común. Es básicamente como si fueran las 3 una sola cosa. Gana ATX y en enero de este año empezó a mandar 650 millones, empezó a mandar o a cumplir el contrato de los 650 millones de mensajes. Lo que no sabemos hasta ahora, efectivamente, como decís vos, Tomás, hay una presunción muy grande de que la base de datos es la del ANSES, la del RENAPER, pero todavía no está muy claro. No está muy claro digamos, el origen de los datos, qué base, porque todo eso es irregular. Lo cierto es que eso se lo facilita el Estado Nacional a esta empresa para que estos 650 millones de mensajes, sí, está bien, la vacunación, no sé qué, no sé cuánto, pero básicamente va a haber propaganda política a granel ahí, a granel. Entonces, más allá de esta irregularidad que ya de por sí era absolutamente
digamos... Es una ilegalidad, ¿no? Si manejan la base de datos del Estado Nacional, evidentemente pasa a ser una ilegalidad bastante profunda, diputado. Pero usted mandó una placa, puede ser a producción para mostrarla. ¿Querés que la mostremos? Sí. Exactamente, sí, exactamente. Porque eso, inclusive, me parece que hasta el mejor es Raúl de la Torre para leerla. Bueno, este es el balance de tarjeta naranja. Exi, ahí tenés a Exi Sociedad Anónima, una de las que dice adquirentes. Exi Sociedad Anónima es del mismo dueño que ATX. Es del mismo dueño que ATX. Ajá. Y lo que está pasando es que Exi le compró a Tarjeta Naranja por $53 millones una cartera de 1.160 millones. O sea, más o menos al 5% del valor le compró Exi a Tarjeta Naranja. ¿Qué pedazo de 1.160 millones de pesos de morosos en condición de irrecuperables, moroso 5, categoría 5. A esa gente la está apretando usando la base de datos que consigue a través de la licitación para enviarle SMS y mensajes a prácticamente todo el país, porque 650 millones de mensajes alcanzás a todos lados, ¿no? No, es que, obviamente. Y lo más grave no es la licitación, no es estar truchada, sino fíjate lo que es la placa. Tarjeta Naranja informa que se dio una cartera de incobrables, solamente Tarjeta Naranja, se dio una cartera total de incobrables, vas a fijarte ahí abajo, de más de 50.000 millones de pesos. Gente que usa Tarjeta Naranja, que yo sepa, no la usa la gente que va a Miami. La tarjeta naranja es una tarjeta, digamos, de clase media y de laburantes. Sí, clase media baja. Tiene su origen en una casa de ropa. Entonces vos tenés acá un drama, y cierro, Tomás, perdóname la interrupción. Acá tenés el drama argentino, o uno de los grandes dramas argentinos en su máxima expresión. Un poder económico que, con muchos privilegios, te va a extorsionar para cobrarte deudas, mientras el gobierno, con políticas públicas, te lleva al endeudamiento, al ahogo económico, a la asfixia de cada familia, y le permite a los verdugos aprovecharse de esa situación. Rodo, me parece que es importante tener presente esto. A ver, entonces, una empresa que está... Porque la gente no entiende por qué te llaman a tu esposa, a tu tío, por qué llaman a tu empleador, por qué llaman a tu hermano, a un amigo, no lo entiende, y es por esto. Eso, si es así, surge de una mega ilegalidad y pueden ir en cana funcionarios públicos del RENAPER de mínima, Ministerio del Interior, etcétera, pueden ir en cana si esto es como lo está denunciando Rodo. En el otro caso también es una invasión a la intimidad y tercero, una cosa que me parece que le toca también en esto a la política, diputado, es, tenemos que regular a partir de dónde, pero ya con más exactitud y precisión, ¿es usura o no es usura? No puede ser que Mercado Libre esté cobrando hasta el 1000% de interés anual, ¿no? Digo, ya con precisión. Sí, Tomás, mirá, yo te voy a decir algo. Está legislado en el Código Penal. Existe hoy en el Código Penal la figura del delito de usura, quien aprovechándose del estado de necesidad, entre otras cosas, de una persona, le cobra intereses abusivos, etcétera. El delito de usura está legislado, está vigente y está en el Código Penal hoy. Ayer o anteayer leí que creo que el legislador porteño Gabriel Solano hizo una denuncia por usura contra Marcos Galperín. Sí. Yo lo que sugiero es que por lo pronto todos los jubilados que estén ahogados por este sinvergüenza de Galperín se sumen a esa denuncia penal. Porque una víctima probablemente no haga nada, pero acá hay cientos de miles de víctimas de Galperín. Y además tengo la noticia, de que hay organizaciones de abogados que están sugiriéndole a cientos de miles de jubilados, a través de redes y demás, que se presenten en quiebra. O sea, mirá lo que llegamos, que se presenten ante un juzgado comercial a pedir su propia quiebra para evitar pagarle a estos usureros, porque ya a esta altura no se tolera, no resiste más su vida. Rodolfo, yo te quería comentar y comentarles a todos un hecho que está muy vinculado con esto que creo que también hay que investigar. Hay empresas mayoristas y fabricantes que
que vendiendo a través de Mercado Pago se están fundiendo. Y voy a explicar de qué se trata esto. Empresas que vendiendo a través de Mercado Pago se están fundiendo. Porque Mercado Pago te toma un producto que vos ya no podés vender. Tenés una prenda que se te agotó el mercado, no hay caso, no bajan los precios y no se vende. Aparece Mercado Pago y te la vende. Mira qué bueno, me la está vendiendo por ahí hasta un 20% más alto del precio que yo lo tengo de liquidación. O sea, estoy fundido, me estoy yendo al bombo y me aparece Mercado Pago y me salva. Fenómeno, la vende Mercado Pago. Y te viene Mercado Pago y te cobra comisión por venta, comisión por envío, publicidad, por lo que fuera. Comisión por envío. Y resulta que terminás cobrando, vos como fabricante o como mayorista, el 20% de lo que te salió la prenda. Hay casos concretos de empresas que quebraron. Hoy este mecanismo está no solo explotando al que compra, después cuando se endeuda y demás, sino que a los comerciantes y a los fabricantes a los que le utiliza el producto. Pasan a ser socios de Mercado Pago. Es un fenómeno que está ampliando el consumo, está facilitando el acceso a prendas. Se está abusando también de fabricantes y mayoristas. Diputado, ¿cuál es el...? Cámaras todavía no se animan a denunciar. No se van a animar nadie porque Mercado Pago, Mercado Libre está como... Pero para, diputado, no te basas. Dame el artículo, así me lo busca la producción, lo vamos a leer en cámara, lo vamos a desmenuzar, porque es una crítica que hacía un exdirector del Banco Central, Salvador Trever, tipo muy instruido, y además fue parte del plan Fénix, que es más o menos lo que se presentó desde los científicos economistas de la Argentina para poder recuperar el país en algún momento. Vas a ver la crítica, Rulo, que me parece muy interesante. ¿Tenés ahí un celular? Sí. ¿Tenés un celular? Porque yo mi celular lo estoy usando para la comunicación. Dale. Pone Código Penal, Infolec, Código Penal. Bien, sí. Dale. Vas al capítulo Delitos contra la Propiedad y bajás, scrolleás lentamente, vas a ver usura. El título se llama usura. Sí. Ahí está, el artículo 175 bis. Es el delito contra la propiedad, se castiga con unos 3 años de prisión. Acá tenés, mirá, aprovechamiento de la vulnerabilidad, dice de manera genérica. O sea, tenés que comprobar que el otro es un tipo vulnerable. Tenés que ver, depende. Alguien te va a decir, según la encuesta o según quien lo tome, si el tipo es vulnerable o no, según sus ingresos y por lo que fuera. Después dice ventajas desproporcionadas. Bueno, para mí 1 litro de agua es mucho, pero por ahí para Rulo 1 litro de agua es poco. Entonces vos decís, ¿es mucha agua o es poca agua? No, vos tenés que decir 1 litro de agua. A partir de 1 litro de agua es usura. Es decir, a partir de un porcentaje determinado por encima de la inflación anual debe ser usura. Porque si no lo regulamos así, diputado, ¿cómo hacemos? Bueno, pero sí, está bien, pero esas pautas objetivas, yo entiendo el planteo, pero son pautas objetivas que muchas veces después van a terminar generando una necesidad de modificar nuevamente la ley porque quedaron obsoletas, desactualizadas, lo que sigue. Acá lo que tiene que haber es un poder judicial con jueces que interpreten razonablemente el artículo, que dice, el que se aproveche de los demás comete usura. Y si vos tenés a un jubilado que vino, bueno, yo agarré porque Mercado Libre me decía, agarrá con un solo botoncito, apretaste y te llevás 5 millones de pesos, y un jubilado que cobra 380.000 más el bono de 70, me parece que no hay que demostrar demasiado el estado de vulnerabilidad, de necesidad. Acá hay una usura generalizada que no, obviamente que no es solamente vergüenza de Galperín. Hay un montón que están en la misma también. Pero está clarísimo. Está Peter Thiel también con su billetera virtual, por ahí en algunos casos. No, está complicado. Gracias, Rodo, te mandamos un abrazo. Y también mucho más modestos. Sí. Mucho más modestos. ¿Viste? Todos estos yuppies, Wallah, y no sé qué, todos esos. Wallah tiene un nivel de morosidad, pero te digo, 40%. Exorbitante, sí. Exorbitante. Sí, es cierto. Gracias, diputado. Un abrazo muy grande. Bueno. Muchísimas gracias. Dale, Tomás, un abrazo. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos
hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.